18 de julio de 1944. El teniente general Omar Bradley estaba de pie en su puesto de mando en Normandía, leyendo los informes de bajas del sector estadounidense. 6 semanas después del día D. 6 semanas de combates brutales en los setos normandos. 6 semanas de soldados estadounidenses muriendo en caminos estrechos, entre antiguos muros de piedra y taludes de tierra cubiertos de una vegetación tan espesa que un hombre no podía ver a 10 yardas de distancia. El primer ejército de Bradley había sufrido más de 40,000 bajas, muertos, heridos o desaparecidos. Estaban atrapados en un terreno que convertía cada campo en una fortaleza y cada seto en un campo de muerte. Los alemanes luchaban desesperadamente, pero no eran el único problema. El verdadero problema estaba a 6 millas al este, la ciudad de Caen. El mariscal de campo británico Bernard Montgomery había prometido capturar Caen el día D. Había jurado a Eisenhower que las fuerzas británicas tomarían este nudo vial crítico a las pocas horas del desembarco y avanzarían tierra adentro para dar a los aliados espacio de maniobra. 6 semanas después, Caen seguía en manos alemanas. Todo el ejército de Montgomery estaba atascado a las afueras de una ciudad que había prometido tomar el 6 de junio. Y porque Montgomery estaba atascado, los alemanes podían concentrar sus reservas acorazadas contra los estadounidenses. Cada división Panzer que no combatía a los británicos estaba matando estadounidenses entre los setos. Bradley volvió a mirar los informes de bajas. No eran solo números, eran muchachos de granjas de Iowa y obreros de fábricas de Detroit. Estaban muriendo porque Montgomery había fracasado. Y Montgomery ahora afirmaba que su fracaso había sido el plan desde el principio. Esta es la historia de cómo la promesa rota de Montgomery en Caen estuvo a punto de destruir la invasión de Normandía. De cómo los soldados estadounidenses pagaron con sangre el fracaso británico. Y de cómo George S. Patton tuvo que salvar el día D de un desastre que Montgomery se negó a admitir que existía. La Operación Overlord se desarrolló durante 18 meses, la mayor invasión anfibia de la historia. Las fuerzas británicas y canadienses desembarcarían en las playas orientales Gold Juno y Sword con Caen como objetivo principal. Caen era crucial, un nudo de carreteras que conectaba Normandía con París. Más allá de la ciudad, se extendía un terreno abierto perfecto para la guerra acorazada. Si los aliados capturaban Caen rápidamente, podrían avanzar hacia el interior y evitar que los alemanes contuvieran la invasión. Montgomery prometió a Eisenhower que tomaría Caen el día D. No el de Posun, no dentro de una semana, sino el mismo día D, el 6 de junio de 1944. Las fuerzas británicas asegurarían la ciudad al caer la noche y avanzarían hacia el sur en cuestión de días. Las fuerzas estadounidenses desembarcarían en las playas de Utah y Omaha. Capturarían la península de Cotentin y el puerto de Cherburgo. Críticos para la logística, pero secundarios frente al empuje tierra adentro de Montgomery desde Caen. El plan dependía de la velocidad. Las divisiones Panzer alemanas estaban en Francia. Si los aliados quedaban atascados en las playas, los Panzers contraatacarían. Montgomery tenía que romper hacia el interior rápidamente. Aseguró a todos que comprendía lo que estaba en juego. No fallaría. Caen caería el día D, y la ruptura comenzaría de inmediato. 6 de junio de 1944. Las fuerzas británicas y canadienses asaltaron las playas orientales. Los desembarcos fueron exitosos. Las bajas fueron menores de lo esperado. A media mañana, miles de tropas avanzaban tierra adentro hacia Caen. La 3ª División de Infantería Británica avanzó al sur desde Sword Beach. Su objetivo era Caen a 6 millas tierra adentro. El terreno era abierto. Los alemanes tenían fuerzas mínimas desplegadas. El camino hacia Caen era vulnerable. Pero el plan de Montgomery tenía un defecto fatal: había priorizado la logística sobre la velocidad. Las fuerzas británicas se detuvieron para consolidar la cabeza de playa. Esperaron a que desembarcara la artillería. Organizaron las líneas de suministro antes de avanzar. Estaban siendo cautelosos cuando debían ser agresivos.
Por la tarde comenzaron a llegar refuerzos alemanes. La 21ª División Panzer contraatacó entre los sectores británico y canadiense. No devolvieron a los aliados a las playas, pero detuvieron el avance hacia Caen. Al caer la noche del 6 de junio, las fuerzas británicas seguían a 3 millas de la ciudad. La promesa de Montgomery ya estaba rota. Caen no había caído el día D. Pero Montgomery no parecía preocupado. Le dijo a Eisenhower que el retraso era temporal. Las fuerzas británicas reanudarían el avance a la mañana siguiente. Caen caería en cuestión de días. Llegó el 7 de junio y pasó. Las fuerzas británicas atacaron hacia Caen y fueron detenidas por los defensores alemanes. El 8 de junio, el mismo resultado. El 9 de junio seguían atascados. Los alemanes estaban enviando divisiones Panzer a Normandía, y cada una de ellas era destinada a detener a los británicos en Caen. Para el 10 de junio, 4 días después del día D, estaba claro que el plan de Montgomery había fracasado. Caen no iba a caer rápidamente. Los británicos estaban atrapados en una batalla de desgaste en los accesos a la ciudad. El terreno abierto que Montgomery había prometido capturar seguía en manos alemanas. Los británicos estaban atascados, y porque estaban atascados la pesadilla estadounidense estaba a punto de comenzar. En el cuartel general alemán en Francia, el mariscal de campo Erwin Rommel estaba tomando una decisión crítica. Tenía divisiones Panzer limitadas para defenderse de la invasión aliada. Debía decidir dónde concentrar su blindaje. ¿Se centraría en el sector británico en Caen o en el sector estadounidense en el oeste? Los británicos estaban claramente intentando tomar Caen. Las ofensivas de Montgomery dejaron claras sus intenciones. Si los británicos rompían el frente en Caen, podrían avanzar profundamente en Francia. El terreno era favorable para los tanques. Podían amenazar París. Los estadounidenses en el sector occidental estaban atrapados en el Bocage, los setos normandos, un terreno que era una pesadilla para la guerra acorazada. Pequeños campos separados por antiguos taludes de tierra coronados por densos setos y muros de piedra. Caminos estrechos y hundidos. Cada campo una fortaleza natural. Rommel tomó su decisión. Concentraría sus panzers contra los británicos en Caen. La 21ª División Panzer ya estaba allí. Envió la 12, a División Panzer SS, luego la División Panzer Lehr. La primera División Panzer SS siguió después. Eran las mejores unidades de Alemania con los tanques más modernos. Para mediados de junio, 7 divisiones Panzer alemanas estaban concentradas alrededor de Caen. Más de 500 tanques. Eran las divisiones que podrían haber contraatacado las playas estadounidenses. Podrían haber aplastado a las fuerzas de Bradley mientras aún se consolidaban. En cambio, todas estaban combatiendo contra Montgomery. Esto fue exactamente lo que Montgomery afirmaría más tarde que había planeado. Diría que atrajo deliberadamente al blindaje alemán para fijarlo en su lugar mientras los estadounidenses rompían el frente. Pero en junio de 1944, Montgomery no decía que ese fuera su plan. Estaba atacando Caen una y otra vez tratando desesperadamente de abrirse paso. Los británicos luchaban con dureza pero no podían romper el frente. 7 divisiones Panzer. Y cada día que permanecían atascados en Caen, era otro día en que los estadounidenses combatían sin enfrentarse al blindaje alemán. Los alemanes no podían enviar panzers contra los estadounidenses porque necesitaban cada tanque para detener a los británicos. Montgomery había creado sin proponérselo un escudo para las fuerzas de Bradley, pero ese escudo tuvo un precio terrible. Mientras Montgomery combatía a los panzers en Caen, los soldados estadounidenses morían en un infierno diferente. El Bocage, los setos normandos. Miles de pequeños campos separados por taludes de tierra de más de 1 metro de altura, cubiertos por una vegetación espesa y árboles antiguos. No eran setos de jardín, eran fortificaciones de siglos de antigüedad. Las raíces eran tan gruesas que podían detener a un tanque de 30 toneladas.
Cuando un Sherman intentaba treparlo, su vulnerable panza quedaba apuntando al cielo, un blanco perfecto para un proyectil antitanque alemán. Los alemanes convirtieron cada línea de setos en una posición defensiva. Colocaron ametralladoras cubriendo los estrechos pasillos entre campos. Situaron morteros en posiciones invisibles para los estadounidenses. Minaron los accesos y esperaron a que los estadounidenses avanzaran hacia zonas de muerte. La infantería estadounidense tenía que atacar a campo abierto hacia setos, a través de los cuales no podía ver. Las ametralladoras alemanas los abatían antes de que pudieran cerrar la distancia. Si lograban llegar al seto, los alemanes del otro lado lanzaban granadas por encima. Si los estadounidenses rompían una línea de setos, había otra a 100 yardas. Los tanques estadounidenses no podían ayudar. Cuando intentaban abrirse paso entre los setos, exponían su delgado blindaje inferior. Los alemanes con armas antitanque los destruían desde posiciones ocultas. El Bocage neutralizaba las ventajas estadounidenses en blindaje y poder aéreo. La tasa de bajas era espantosa. Compañías perdían el 50% de su fuerza en días. Regimientos eran diezmados atacando objetivos medidos en cientos de yardas. Divisiones sufrían miles de bajas por avances medidos en millas. El primer ejército estaba siendo triturado en los peores combates que las fuerzas estadounidenses habían visto en Europa. Bradley comprendía lo que estaba ocurriendo. Sus soldados estaban pagando el precio del fracaso de Montgomery en Caen. Si Montgomery hubiera tomado Caen el día D, como prometió, el frente se habría abierto. Los estadounidenses podrían haber maniobrado en terreno abierto en lugar de quedar atrapados en el Bocage. En cambio, los alemanes podían concentrar su atención en los setos. Sabían que Montgomery no avanzaría en Caen. Podían enfrentar infantería experimentada contra los estadounidenses y hacer que cada yarda costara sangre. A comienzos de julio, las bajas estadounidenses superaban las 40,000. Casi un tercio de las divisiones de asalto de Bradley eran bajas. Llegaban reemplazos, pero eran inexpertos. Morían aprendiendo lecciones que no habrían sido necesarias si Montgomery hubiera cumplido su promesa. 26 de junio de 1944. Comenzó la Operación Epsom. 3 divisiones británicas atacaron al oeste de Caen intentando rodear la ciudad. Montgomery comprometió sus reservas. Este sería el empuje decisivo que finalmente rompería las defensas alemanas. Las fuerzas británicas atacaron con un apoyo masivo de artillería. Cientos de piezas dispararon bombardeos preparatorios. La infantería avanzó detrás de un fuego rodante. Los tanques siguieron en apoyo. Parecía una fuerza abrumadora. Debería haber funcionado. Pero los alemanes estaban atrincherados y preparados. Las mismas divisiones Panzer que habían detenido los ataques anteriores detuvieron también este. Los tanques alemanes combatieron al blindaje británico a larga distancia. La infantería alemana mantuvo sus posiciones. El avance británico se medía en cientos de yardas por día. Para el 30 de junio, la Operación Epsom había fracasado. Las fuerzas británicas habían creado un saliente al otro lado del río Odon, pero no podían explotarlo. Los contraataques alemanes amenazaban con cortar el avance. Montgomery ordenó a sus fuerzas atrincherarse y consolidar posiciones. Caen seguía en manos alemanas. Habían pasado 3 semanas y el principal objetivo del día D seguía siendo una fortaleza inexpugnable. Sus excusas empezaban a agotarse. Churchill estaba furioso. Los periódicos británicos cuestionaban abiertamente la competencia de Montgomery. Eisenhower se reunió con Montgomery el 1 de julio. La reunión fue tensa. Eisenhower exigió saber cuándo caería Caen y cuándo los británicos romperían el frente. Los estadounidenses no podían seguir atrapados en el Bocage para siempre. Las divisiones de Bradley estaban siendo destruidas. Montgomery prometió otra ofensiva. Esta sería aún mayor. Usaría bombarderos pesados para alfombrar las posiciones alemanas. El blindaje británico rompería el frente con una fuerza abrumadora. Operación Goodwood comenzaría a mediados de julio. Esta vez no fallaría. Eisenhower ya había oído esto antes, pero aprobó Goodwood de todos modos.
La alternativa era admitir que la campaña de Normandía estaba estancada. 18 de julio de 1944. El mismo día en que Bradley leía sus informes de bajas, la Operación Goodwood comenzó con el mayor bombardeo aéreo en apoyo de operaciones terrestres que los aliados habían realizado hasta entonces. Más de 2.000 bombarderos lanzaron 7.000 toneladas de bombas sobre las posiciones alemanas al este de Caen. El bombardeo devastó las posiciones avanzadas alemanas. 3 divisiones acorazadas británicas avanzaron. Más de 700 tanques. Este era el gran avance. Finalmente, tras 6 semanas de estancamiento, Montgomery tenía la fuerza abrumadora para aplastar la resistencia. Los tanques británicos avanzaron a través de la zona bombardeada. Al principio lograron buenos progresos. Durante unas horas pareció un éxito. Montgomery envió informes optimistas a Eisenhower. El avance estaba en marcha. Los alemanes se retiraban. Entonces, las fuerzas alemanas que no habían sido alcanzadas por el bombardeo contraatacaron. Cañones de 81 milímetros ocultos en aldeas destruyeron tanques británicos a larga distancia. Los panzers alemanes que habían sobrevivido al bombardeo ocuparon posiciones defensivas. El blindaje británico entró en una zona de muerte. Al final del 18 de julio, el avance británico se había detenido. Habían ganado unas pocas millas, pero no habían roto el frente. Las defensas alemanas resistieron. En los 2 días siguientes, los británicos perdieron más de 400 tanques intentando avanzar. La Operación Goodwood se estaba deteniendo por completo. Montgomery canceló la ofensiva el 20 de julio. Afirmó que había sido un éxito. Las fuerzas británicas habían capturado las ruinas del este de Caen. Habían infligido fuertes bajas a los alemanes. Presentó Goodwood como una victoria, pero Eisenhower conocía la verdad. Goodwood no había logrado romper las defensas alemanas. Los británicos habían perdido 400 tanques y 5.000 bajas por unas pocas millas de terreno devastado. Montgomery había prometido una ruptura decisiva. Había entregado otro estancamiento costoso. Churchill estaba tan enfurecido que casi destituyó a Montgomery. Solo la intervención del liderazgo militar británico lo impidió. Pero la credibilidad de Montgomery ante Eisenhower había desaparecido. Los británicos no iban a romper el frente en Caen. 6 semanas después del día D, eso estaba claro. Los estadounidenses tendrían que hacerlo por su cuenta. Tras el fracaso de Goodwood, Montgomery comenzó a contar una nueva historia. Afirmó que no había intentado romper el frente en Caen. Su verdadero objetivo había sido fijar al blindaje alemán en su sector. Cada panzer que combatía a los británicos era un panzer que no podía combatir a los estadounidenses. Montgomery sostuvo que este había sido su plan desde antes del día D. Dijo que había querido atraer a las fuerzas alemanas hacia el sector británico. Los ataques contra Caen no habían sido fracasos. Habían sido batallas de desgaste deliberadas, diseñadas para fijar la atención alemana mientras los estadounidenses preparaban su ruptura. Esto era una mentira. Los documentos de planificación de Montgomery anteriores al día D lo demostraban. Sus órdenes a los comandantes subordinados lo demostraban. Sus promesas a Eisenhower sobre tomar Caen el día D lo demostraban. Había intentado romper el frente y fracasó. Ahora afirmaba que el fracaso había sido el plan. Pero los estadounidenses que combatieron en Normandía sabían la verdad. Bradley lo sabía. Patton lo sabía. Los generales estadounidenses entendían exactamente lo que había ocurrido. Montgomery no había cumplido lo que prometió. Los soldados estadounidenses pagaron el precio entre los setos. Ahora Montgomery se atribuía el mérito de una estrategia a la que había sido empujado por su propio fracaso. La mentira era políticamente brillante. Protegía la reputación de Montgomery. Le daba crédito por el éxito estadounidense que estaba por venir. Permitía a los británicos mantener la ficción de que Montgomery estaba ejecutando con éxito su gran plan maestro. Pero seguía siendo una mentira. Y todos los que habían leído los planes originales de Montgomery lo sabían. Eisenhower no podía contradecir públicamente a Montgomery,
sin provocar una crisis dentro de la alianza. Así que aceptó externamente la nueva narrativa de Montgomery, mientras en privado planeaba apartarlo. Los estadounidenses romperían el frente. Montgomery podría reclamar lo que quisiera después. Bradley llevaba semanas planificando la ruptura estadounidense. Ya no podía esperar a Montgomery. Si los estadounidenses iban a escapar del Bocage, tendrían que hacerlo por sí mismos sin apoyo británico. El plan era la Operación Cobra. Bradley concentraría al primer ejército para un asalto masivo cerca de St. Lo. Bombarderos pesados alfombrarían las posiciones alemanas. Las fuerzas estadounidenses romperían las defensas debilitadas y se lanzarían hacia el terreno abierto más allá. Bradley tenía una ventaja crítica. Los alemanes seguían concentrados contra Montgomery. 7 divisiones Panzer en Caen. La infantería alemana frente a los estadounidenses era buena, pero carecía de apoyo acorazado. Si Bradley lograba romper su línea, había terreno abierto al otro lado. Bradley tenía otra ventaja más. Mientras los generales discutían, los soldados estadounidenses improvisaban. Un sargento llamado Curtis Cullen soldó restos de acero de los obstáculos alemanes de las playas al frente de los tanques Sherman. Los llamaron tanques rinoceronte. No trepaban los setos. Los cortaban directamente. El ingenio estadounidense estaba listo para hacer lo que la planificación británica no había logrado. La clave era la velocidad. Una vez que las fuerzas estadounidenses rompieran el frente, tenían que avanzar rápido antes de que los alemanes pudieran trasladar panzers desde Caen para detenerlos. Esto requería una explotación agresiva. Alguien que no se detuviera a consolidar. Alguien que siguiera avanzando hasta recibir la orden de detenerse. Bradley tenía exactamente al general adecuado esperando. George S. Patton, el comandante de combate más agresivo de Estados Unidos, el general que había competido con Montgomery hasta Messina en Sicilia. El general que entendía la guerra móvil mejor que nadie en el ejército estadounidense. El tercer ejército de Patton fue activado el 1 de agosto de 1944, pero Patton llevaba en Normandía desde mediados de julio, planificando en secreto la fase de explotación de Cobra. Había estudiado los mapas, sabía exactamente a dónde iría una vez que se produjera la ruptura. Eisenhower dio a Bradley el control operativo de las fuerzas estadounidenses. Montgomery comandaría a los británicos, pero ya no controlaría las operaciones estadounidenses. Bradley podía ejecutar Cobra cuando estuviera listo. Si tenía éxito, Patton lideraría la ruptura. Los estadounidenses iban a terminar lo que Montgomery había prometido hacer 7 semanas antes. 25 de julio de 1944. Comenzó la Operación Cobra. Más de uno. 500 bombarderos pesados y 400 bombarderos medios atacaron las posiciones alemanas cerca de St. Lo. Lanzaron casi 4.000 toneladas de bombas sobre una franja de frente de 4 millas de ancho. El bombardeo devastó las posiciones avanzadas alemanas. La infantería y las armas de apoyo fueron destruidas o dispersadas. Las comunicaciones colapsaron. Los supervivientes quedaron aturdidos. Algunas unidades dejaron de existir como fuerzas organizadas. La infantería estadounidense atacó inmediatamente después del bombardeo. El séptimo cuerpo al mando del mayor general J. Lawton Collins avanzó a través del terreno lleno de cráteres. La resistencia alemana fue esporádica. La línea fue rota. Para la tarde del 25 de julio, las fuerzas estadounidenses habían penetrado las defensas alemanas. El 26 y 27 de julio, la brecha se amplió. Más divisiones estadounidenses se volcaron a través del hueco. Los intentos alemanes de contraatacar fracasaron. Toda la posición defensiva alemana en el oeste de Normandía se estaba derrumbando. Bradley comprometió sus reservas para explotar el éxito. El 28 de julio, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en terreno abierto más allá del Bocage, más allá de los setos en territorio apto para tanques. El tipo de terreno donde el blindaje y el poder aéreo estadounidenses podían dominar. El tipo de ruptura que Montgomery había prometido lograr en Caen 6 semanas antes.
Los alemanes enviaron refuerzos apresuradamente desde Bretaña para taponar la brecha, pero no pudieron trasladar panzers desde Caen. Los ataques de Montgomery, aunque fracasados, habían fijado al blindaje alemán en su lugar. Los alemanes no podían responder a la ruptura de Bradley con sus mejores divisiones. Para el 31 de julio, las fuerzas estadounidenses fluían a través de la brecha de Saint-Lô. El estancamiento en Normandía había sido roto. Tras 6 semanas de combates agotadores, los estadounidenses habían hecho lo que Montgomery no pudo hacer. Habían roto el frente, y George Patton estaba a punto de hacer que Montgomery quedara aún peor. 1 de agosto de 1944. El tercer ejército de Patton entró en operaciones. Su misión era explotar la ruptura lograda por la Operación Cobra. En teoría debía girar hacia el oeste, hacia Bretaña, para capturar puertos. Después se reorganizaría para operaciones futuras. Patton examinó la situación estratégica y comprendió de inmediato que el plan estaba obsoleto. El ejército alemán en Normandía estaba roto. Sus defensas se derrumbaban. El camino hacia el este estaba completamente abierto. Los puertos de Bretaña no importaban si la guerra podía ganarse antes de que fueran necesarios. Patton tomó una decisión de mando. Enviaría un cuerpo a Bretaña para cumplir formalmente sus órdenes, pero el resto del tercer ejército avanzaría hacia el este, hacia París, hacia la frontera alemana. Explotaría el colapso alemán hasta quedarse sin combustible o recibir nuevas órdenes de detenerse. Bradley comprendió lo que Patton estaba haciendo y lo aprobó en silencio. Eisenhower fue informado cuando Patton ya estaba en movimiento. Para cuando alguien pudiera revocar las órdenes, el tercer ejército avanzaba a tal velocidad que sería imposible detenerlo. Las divisiones de Patton se movieron más rápido que cualquier ejército en la guerra moderna. Cubrieron 50 millas en días, luego 100 millas, luego 200. Liberaron pueblos franceses con tal rapidez que los defensores alemanes fueron tomados por sorpresa. Los ciudadanos franceses despertaban y encontraban tanques estadounidenses rodando por sus calles. Los alemanes intentaron retirarse de forma ordenada, pero Patton los seguía cortando. Su blindaje se movía más rápido de lo que la infantería alemana podía marchar. Su caballería de reconocimiento encontraba brechas y las explotaba antes de que los alemanes pudieran establecer nuevas líneas defensivas. Para mediados de agosto, el tercer ejército había avanzado más en 2 semanas de lo que las fuerzas británicas habían avanzado en 2 meses. Patton había pasado de Normandía al río Sena. Había logrado en 14 días lo que Montgomery había prometido hacer el día D, y que aún no había conseguido 6 semanas después. Montgomery respondió atribuyéndose el mérito del éxito estadounidense. Dijo a los medios británicos que la ruptura estadounidense había tenido éxito porque él había fijado al blindaje alemán en Caen. Él había creado las condiciones para el éxito estadounidense. Bradley y Patton, según él, estaban ejecutando su gran plan maestro. Los generales estadounidenses estaban furiosos. Patton había triunfado a pesar de Montgomery, no gracias a él. Si Montgomery hubiera tomado Caen el día D, como prometió, la ruptura habría ocurrido en junio, no en agosto. Miles de bajas estadounidenses en el Bocage eran responsabilidad de Montgomery. Para el 1 de septiembre, Patton se aproximaba a la frontera alemana. En 3 meses, las fuerzas aliadas habían salido de Normandía y liberado la mayor parte de Francia. La campaña de Normandía había terminado, pero había llevado 3 meses lograr lo que Montgomery afirmaba poder hacer en un solo día. Después de la guerra, la inteligencia aliada interrogó a los generales alemanes supervivientes que habían combatido en Normandía. Sus testimonios revelaron la verdad sobre las afirmaciones de Montgomery. El general Hans von Obstfelder comandaba el grupo Panzer Oeste en Caen. Tras su captura en agosto de 1944, dio un testimonio detallado a los historiadores del ejército de Estados Unidos. Declaró que los alemanes concentraron sus panzers en Caen, porque allí era donde los británicos estaban atacando. La defensa alemana estuvo dictada por los ataques británicos, no por algún plan británico de engaño. Los alemanes se mantuvieron en Caen,
porque no podían permitirse perder esa posición. Si los británicos lograban romper el frente, podrían avanzar profundamente en Francia. El general Fritz Bayerlein, de la división Panzer-Lehr, dio un testimonio similar tras su captura en 1945. Afirmó que los ataques británicos contra Caen eran intentos serios de ruptura. La operación Goodwood, en particular, convenció a los alemanes de que los británicos estaban intentando abrirse paso. El bombardeo masivo y el asalto de tanques estaban claramente destinados a destrozar las defensas alemanas. Ninguno de los generales alemanes creía que Montgomery estuviera fijándolos deliberadamente en su lugar. Creían que estaba intentando desesperadamente romper el frente y fracasando. Sus decisiones de concentrar panzers en Caen fueron respuestas a amenazas reales, no reacciones a un engaño. Cuando se les preguntó por la ruptura estadounidense en Saint-Lô, los generales alemanes admitieron que se habían visto sorprendidos por su éxito. Esperaban que los estadounidenses avanzaran lentamente como lo habían hecho en los setos. La velocidad de Cobra y la explotación de Patton los tomó desprevenidos. El testimonio alemán destruyó la narrativa de posguerra de Montgomery. No había estado conduciendo una brillante operación de engaño. Había estado intentando romper el frente en Caen y fracasando repetidamente. Los alemanes se concentraron contra él porque estaba atacando, no porque estuvieran siendo engañados. El éxito estadounidense llegó a pesar de los fracasos de Montgomery, no gracias a ellos. Las cifras cuentan la historia que las historias oficiales intentaron ocultar. En primer lugar, el ejército de Estados Unidos sufrió más de 62,000 bajas en Normandía, 20,000 muertos en combate, el resto heridos o desaparecidos. Estas bajas se produjeron mientras se combatía en el Bocage, mientras Montgomery estaba atascado en Caen. ¿Cuántas de esas bajas eran evitables? ¿Cuántos soldados estadounidenses murieron porque Montgomery no logró romper el frente y abrir el campo de batalla? La pregunta es imposible de responder con precisión, pero el análisis estratégico es claro. Si Montgomery hubiera tomado Caen el día D, como prometió los aliados, habrían tenido espacio para maniobrar. Las fuerzas estadounidenses no habrían quedado atrapadas en el Bocage durante 6 semanas. La ruptura habría llegado en junio, no a finales de julio. Las bajas habrían sido menores. Los generales alemanes confirmaron esta evaluación. Declararon que si Caen hubiera caído rápidamente, no habrían podido contener a los aliados en Normandía. Toda la estrategia defensiva dependía de mantener Caen y mantener a los aliados contenidos. El fracaso de Montgomery en tomar Caen permitió que esa estrategia funcionara. La tasa de desgaste en el Bocage fue espantosa. Las divisiones estadounidenses perdieron entre el 30 y el 50% de su fuerza de infantería en las primeras semanas. Las compañías fueron reconstruidas varias veces. En el Bocage, la tasa de desgaste de los fusileros llegó a casi el 90% en algunas unidades. La situación empeoró tanto que para julio el ejército de Estados Unidos se estaba quedando sin infantería. Cocineros, oficinistas y mecánicos recibían fusiles y eran enviados al frente para llenar los huecos dejados por el retraso de Montgomery. Solo el 7º Cuerpo sufrió 11,000 bajas en julio durante los combates previos a Cobra. Cada una de esas bajas tenía un nombre. Cada una tenía una familia que recibió un telegrama del Departamento de Guerra. Todos pagaron el precio de la promesa rota de Montgomery el día D. La ruptura de Patton redujo las bajas al devolver la movilidad. Una vez que las fuerzas estadounidenses entraron en terreno abierto, la tasa de bajas descendió. La guerra móvil favorecía al bando con superioridad aérea y mejor logística a los estadounidenses. El Bocage había favorecido a los defensores, y Montgomery había mantenido a los estadounidenses atrapados en él durante 6 semanas. Montgomery prometió tomar Caen el día D y fracasó tras 6 semanas. Patton rompió el cerco de Normandía y avanzó 250 millas en 3 semanas. Un general fue cauteloso, metódico y fracasó. El otro fue agresivo, oportunista y triunfó. La campaña de Normandía tuvo éxito a pesar de Montgomery, no gracias a él.
Los soldados estadounidenses rompieron el frente donde las fuerzas británicas habían fracasado. El blindaje estadounidense explotó el avance donde las fuerzas británicas se habían estancado. La agresividad estadounidense ganó la campaña que la cautela británica estuvo a punto de perder. La promesa de Montgomery de tomar Caen el día D fue la base del Plan Overlord. Cuando esa promesa se rompió, toda la campaña tuvo que reconstruirse en torno al éxito estadounidense. Bradley y Patton lograron lo que Montgomery no pudo. Esa es la verdad que la historia intentó olvidar. Montgomery fracasó en Normandía. Patton salvó el día D, y los soldados estadounidenses pagaron el precio de la incompetencia británica.